Hola, muy buenas tardes. Con cariño les saluda mi Jessica. Vamos a compartir hoy día una especial clase porque hoy día vamos a hablar del apóstol Pablo, Pablo de Tarso. ¿Quién fue Pablo de Tarso? Su nombre era Saulo y había nacido en Tarso. Saulo entonces, Shaul en hebreo, nació el año 5 en Tarso, en la región de Sicilia, en la costa sur de Asia Menor, es decir, en la actual Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. Era un hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín. Cristianismo es la denominación que se le da a todas las personas que creen en Cristo Jesucristo. Si tú crees en Cristo, eres un cristiano. Yo creo en Cristo, soy una cristiana. ¿Por qué Saulo perseguía a los cristianos? Aquí tenemos la respuesta. Pablo creía sinceramente que estaba persiguiendo a una secta, débil, ignorante y fanática. Creyó que su tarea era ayudar a Dios, purificando a Israel de la corrupción religiosa, incluyendo la idea de que este Jesús fuera el Mesías. Tampoco Pablo lo creía, ¿cierto? Pero finalmente se demostró que sí Jesús era el enviado, el Mesías de Dios. Dice aquí, por ejemplo, en una imagen: hola, mi nombre es Saulo y nací en Tarso. Durante mucho tiempo perseguí a los cristianos. Estuve presente en el martirio de Esteban y logré que detuvieran a varios cristianos. Es decir, él los perseguía y no quedaba tranquilo hasta que lo arrestaran. Y en el caso de Esteban que se menciona aquí, Esteban fue el primer mártir de nuestra iglesia. Mártir es una persona que da la vida por el evangelio, ¿ya? Y él, como era también Esteban seguidor de Cristo, entonces la forma en que le dieron muerte fue una forma cruel. Recordemos que a Cristo también lo crucificaron, le enterraron unos clavos en sus manitos y pies y así le dieron muerte. En el caso de Esteban, lo apedrearon, es decir, de tantas piedras que le llegaron en el cuerpo, tristemente Esteban falleció. La persecución de Pablo a los cristianos como un judío antes de la creencia en Jesús, como el Mesías de Israel. Pablo era un fariseo que perseguía violentamente a los seguidores de Jesús. Aquí vemos entonces dos ejemplos en que él, se puede ver, no descansaba hasta lograr que arrestaran a los seguidores de Cristo, y él tenía el poder y la facultad para hacerlo y se valía de eso también. Conversión de Saulo, porque hay un vuelco en la vida de Pablo. Jesús sale al encuentro de Saulo. Mientras se dirigía a ese destino, Pablo iba a Damasco, también para seguir arrestando a cristianos. Entonces dice aquí: un resplandor del cielo le hizo caer al suelo dejándolo ciego, mientras él y los que cabalgaban con él oían una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era un hebreo y Pablo su nombre romano. Es decir, cuando hablamos de Saulo y de Pablo, hablamos de la misma persona. Y como dice aquí, cuando Pablo se dirige a la ciudad de Damasco, en el encuentro, camino a ese lugar, aparece una luz resplandeciente desde el cielo y se le aparece Jesús. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque verdaderamente si perseguía a los cristianos y a los seguidores de Dios, entonces estaba persiguiendo a Jesús. Como vemos acá, bueno, Saulo queda sin vista, y como también lo menciona, Saulo queda sin poder ver por 3 días sin comer ni beber líquido. Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la voz se identificó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo quedó ciego en ese momento, pero podríamos decir que a partir de ese encuentro por primera vez estaba aprendiendo a ver, ¿cierto? Porque su ceguera terrenal no le permitía darse cuenta de que él estaba en un error. Entonces, como lo dice aquí, esta es para Saulo una experiencia sobrenatural porque verdaderamente pueden destaparse sus oídos y sus ojos espirituales y ve a Jesucristo primero, que es una experiencia maravillosa, que Jesús se le presentó, y también porque realmente ahora se da cuenta del gran error que estaba cometiendo. Veamos lo que pasa a continuación. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, que era un servidor del Señor en la misma ciudad, pero en otra casa, ¿cierto? Pero estas dos historias pasan en forma paralela. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. ¿Por qué aquí está orando? Pues acaba de tener una visión. Un hombre llamado Ananías entraba, le imponía las manos para que recobrara la vista. Es decir, Dios se manifestó a Ananías en su casa, le pidió que fuera y ponerle las manos a Pablo y al mismo momento le permitió tener una visión a Pablo de que un hombre lo iba a visitar para que pudiera recobrar la vista. Así son las cosas de Dios. Al instante, entonces, dice, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Y esa historia y todo el relato de la vida de Pablo está aquí, en el libro de Hechos, capítulo 9 completo, por si ustedes lo quieren buscar y encontrar. Dice aquí entonces que fue obediente, Ananías fue, le impuso la mano en sus ojitos para que recobrara la vista, cayeron una especie de escamas y después fue bautizado. Es decir, de estar en un tremendo error, Pablo, en una vida equivocada, pasa a ver, ¿cierto?, con su vista física, pero también su vista espiritual, y se da cuenta de que verdaderamente él desea ser un seguidor más de Jesús el Señor. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, pasó de perseguir a los cristianos a proclamar el Evangelio de Jesucristo. La predicación, los escritos y el misterio de Pablo condujeron a una religión verdaderamente universal, que es la nuestra, la católica. Nosotros haríamos bien en emular su ejemplo y visión. Invitemos al mundo a una conversión radical, es decir, a ser un seguidor de Cristo, que defiende su fe y traspasa esta fe a los demás. Quizás no podríamos ser como Pablo, ¿cierto? Pero sí podemos hablar a quien tengo a mi lado de este Jesús, de que en verdad está vivo, de que me puede ayudar, que puede ser mi compañero fiel, de que Él desea el bien para mí, que tiene un plan de felicidad para nuestra vida y de que si yo tengo alguna petición o alguna necesidad, puedo acudir a Él, orar y pedirle que me ayude, porque Él actúa, porque responde y precisamente porque está vivo. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé, que era otro apóstol, lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. Pablo pasó a ser un líder de la iglesia. Es muy importante para nosotros los cristianos el ejemplo de Pablo, porque él fue valiente. Imagínense que también hubieron muchas personas que estuvieron en contra de él cuando él decide ser cristiano. Pero él fue un líder y fue perseverante anunciando el Evangelio. Nos relata la Biblia también que él viajó entre muchas ciudades proclamando el Evangelio de Dios. Finalmente, la historia de Pablo termina cuando él es encarcelado, estaba junto a Silas, a Pedro, y en ese lugar ellos mantenían la esperanza y la fe. El hecho de que Pablo y Sila estuvieran cantando en la prisión da significado especial al tema del gozo en los hechos. Es decir, como lo anuncian los salmos, son motivos para dar gracias a Dios y alegría. Los salmos siempre son de gratitud dentro de la Biblia para Dios. Entonces ellos cantaban himnos como los salmos porque tenían fe y esperanza, no porque estuvieran privados de libertad. Ellos iban a estar tristes o desconsolados, mantenían su fe en el Señor que nunca los iba a abandonar. Su oración e himno no solamente eran escuchados por Dios, sino también por los presos que los oían, ¿verdad? Que tenían sus compañeros a su alrededor. Lo que sucedió esa noche era poco común. ¿Por qué? Porque ellos actuaban de una manera quizá diferente, de estar cantando y mantener el gozo a pesar de que estuvieran encadenados y privados de libertad. Aún así estaban felices con la alegría, el gozo, el amor y la esperanza que tenían puesta en Dios, convencidos de lo que hacían. Bueno, y ahora la actividad va a ser que tú, con las frases que están aquí, vas a formar un párrafo con todo el relato de la vida de Pablo. Como dice aquí, transcribe los conceptos y escribe un texto de 8 líneas en tu cuaderno. Sabemos que no debemos imprimir, no es necesario, relacionando las frases sobre la vida de Saulo de Tarso de principio a fin. Entonces yo aquí le puse frases en diferente orden, ustedes las van a ordenar y van a hacer un texto correlativo, con sentido, ¿cierto?, sobre la vida de Pablo y lo van a transcribir en su cuaderno.
Espero que esta historia les haya gustado. La verdad es que una historia fascinante por todo lo que sucedió con Pablo y el gran ejemplo que él nos deja. Y fue perseverante hasta el fin, hasta el último día de su vida. Ya, yo les pido entonces que mantengamos la fe, el amor en el Señor, acordémonos de orar, aunque sea una oración cortita, demos gracias a Dios cada día por todo lo que Él nos da, protejámonos, cuidémonos también de este coronavirus en casa, ¿ya? Que Dios los bendiga, cuídense, los invito para terminar rezando el Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los invito para que podamos hacer la señal de la cruz si ustedes lo quieren en sus casas. Este es el signo de la cruz de la salvación. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un link de un video también aquí, tienen que verlo porque les va a ayudar a realizar su actividad. Un abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, en familia, en casa. Chao, chao.